El Callejón del Muerto. La ciudad de Puebla en México, es una de las urbes más encantadas del país, con su centro histórico lleno de leyendas y las calles por las que nadie se atreve a deambular de noche. Es una de estas calles precisamente, angosta y fría, la protagonista de una de las leyendas más aterradoras del lugar, la del Callejón del Muerto. La gente que vive alrededor asegura que este es un lugar maldito y todo comenzó años atrás, durante una noche lluviosa de 1785. En aquel entonces vivía en la ciudad un hombre llamado Anastasio Priego, muy responsable y trabajador. Anastasio estaba casado con Juliana Domínguez, una hermosa mujer que se encontraba próxima a darle su primer hijo. Esa noche, Juliana había entrado en labor de parto y aunque era muy tarde para salir, su marido fue a toda prisa a buscar a la partera, pues los dolores de su mujer se habían intensificado. Se puso su capa para protegerse del frío y cogió su espada por precaución, pues uno nunca sabía qué clase de gente podría acecharlo. Desgraciadamente, en esto último tenía demasiada razón. Anastasio se encontraba cruzando por el ya mencionado callejón de Illescas, cuando una sombra se interpuso en su camino. Era un asaltante, quien al instante lo amenazó para que le entregara todo lo que llevaba con él. Habiendo entrenado desde muchacho con la espada, Anastasio no se iba a dejar intimidar. Rápidamente sacó el arma y en menos de un instante le dio muerte el ladrón, quien quedó tendido en medio del callejón. A la mañana siguiente, el escándalo causaría conmoción entre los vecinos, pero al haberle atacado en defensa propia, Anastasio dudaba de si debía entregarse a las autoridades o no. Aquel hombre apenas si pudo obtener cristiana sepultura en el cementerio más cercano, pues nadie acudió a reclamar su cuerpo. Sin embargo, su alma no podía descansar en paz. A partir de entonces su espíritu se dedicó a deambular por el interior de la callejuela, asustando a los incautos que se atrevían a cruzar de noche. Con el paso del tiempo, el lugar recibió el nombre de El Callejón del Muerto y los lugareños aseguraban que incluso de día, había algo maligno que parecía emanar de sus paredes. Todos evitaban pasar por ahí especialmente cuando se hacía tarde, pero nunca faltaba quien tuviera que hacerlo por necesidad o descuido. Esos pobres eran quienes la pasaban peor, pues el terror que inundaba sus cuerpos les impedía hablar por un buen rato. Los años pasaron y un día, cierto sacerdote visitó el callejón, al ser solicitada su presencia por Anastasio. En ese entonces estaba a punto de morir y sin poder soportar más la culpa, terminó confesándole al cura aquel crimen involuntario. El religioso le concedió la absolución y dicen que a partir de entonces, cesaron de espantar en el Callejón del Muerto. No obstante, aún hay personas que al pasar enfrente de sus estrechas paredes, juran ver una oscura presencia que les espía desde las sombras. El Hotel Maldito. Corría el año de 1820, cuando se construyó un cementerio en un pueblo pequeño, ubicado al norte de México. En 1822, sin embargo, se optó por instalar un hotel sobre el terreno del Camposanto. Los lugareños, molestos por esta falta de respeto, tomaron las armas para destruir el hotel e impedir que continuara interrumpiendo el descanso de sus difuntos. Mas todo fue en vano. La rebelión se alargó por 2 meses y de las 800 personas que peleaban, 200 inocentes perdieron la vida. Fue entonces cuando el gobernador del pueblo llegó a vivir con su familia dentro del lujoso sitio. Poco después empezó a sufrir extrañas pesadillas, en los que veía como la gente lloraba, agonizaba y era lastimada. En varias veces se vio a sí mismo siendo torturado con un alambre de púas. Lo más raro era que al despertar, estaba lleno de heridas poco profundas pero perfectamente visibles. Ningún médico le sabía dar explicación a dichos ataques paranormales, lo único que podían hacer era curarle las heridas. Pero los sueños siguieron y el alcalde estaba cada vez más asustado. Tanto fue el terror que se apoderó de él, que un día no lo soportó más. Asesinó a su mujer y a sus 2 hijas, y acto seguido se quitó la vida. Fueron sus guardaespaldas quienes encontraron su cuerpo inerte en su habitación, colgando desde una viga del techo con una soga áspera. Tenía la camisa desgarrada y los cortes en su piel estaban en carne viva, aún más grotescos que antes. En las habitaciones restantes hallaron a su esposa, degollada como a un animal, y a sus hijas apuñaladas. Pero lo más escalofriante fue la nota que el gobernador dejó en su oficina, un mensaje en el que había escrito lo siguiente: no quería hacerlo. Ellos me han obligado. Al día siguiente se desató un incendio en el hotel que prácticamente lo redujo a escombros. De las 20 personas que conformaban el personal, solo 2 sobrevivieron del siniestro, con terribles secuelas mentales.
Afirmaban que habían visto cuerpos de desconocidos sin rostro, y siluetas oscuras que bailaban entre las llamas del fuego. Tan un solo par de días después de haber declarado ante la policía, ambas murieron y los doctores descubrieron con sorpresa que les habían aparecido enormes heridas en la espalda. Desde entonces, son pocos los que se atreven a acercarse al hotel en ruinas cuando se hace de noche. La gente del pueblo cuenta que, en el interior de la única habitación que quedó en pie, a veces se ve el cuerpo de un hombre colgando, así como dos niñas que ríen y juegan, y una mujer arrodillada en el suelo, que no para de llorar. Los lugareños también han oído los sollozos de las niñas y su madre, gritos tenebrosos y cadenas que se arrastran por el suelo. Se cuenta que cada persona que ha tratado de ir a investigar, es hallada muerta a los 2 días, con heridas en la piel y los pulmones perforados. El señor de la bolsa. Esa tarde, Marina había salido de su trabajo sumamente agotada. No era para menos, encontrándose a mitad de semana y con los pendientes en la oficina al tope. Malhumorada, bajó las escaleras del subterráneo y aferró su bolso con fuerza. Odiaba la congestión que había todos los días en ese lugar. No supo si sentirse aliviada o decepcionada cuando su metro llegó casi de inmediato, puesto que como de costumbre, el transporte estaba a reventar. Sin embargo, entró a toda prisa, ansiosa por regresar a casa. Una vez dentro del metro, Marina fue empujada por una avalancha de gente, obligándola a quedar de pie en el centro del vagón. El metro reanudó su marcha y ella suspiró, notando como un hombre alto y con gabardina se mantenía de pie cerca de su persona. Había algo que no le daba buena espina en ese sujeto. Tenía una expresión muy seria y vacía, y lo más raro, es que estaba cargando en su hombro una bolsa de mujer sumamente costosa y fina. Marina intentó ignorarlo y concentrarse en sus asuntos, pero la afluencia de pasajeros que entraban en casa estación era tal, que cada vez la empujaban más y más hacia aquel hombre, hasta que de un momento a otro se vio al lado de él. Al sentir cómo la miraba fijamente con aquella expresión vacía, la joven se sintió intimidada. Luego, sintió como él retiraba la vista y tuvo oportunidad de mirar más de cerca aquel bonito bolso femenino, que ahora que tenía tan cerca, pudo notar que se encontraba sumamente lleno. ¿Qué traería aquel personaje en su interior y por qué cargaría con un accesorio como aquel? Marina echó un rápido vistazo dentro y se quedó helada. El bolso estaba repleto de manos femeninas, que parecían haber sido cortadas de tajo de sus cuerpos. Todas ellas además, estaban llenas de joyas muy costosas como anillos y pulseras cargadas con oro y piedras preciosas. La mujer gritó espantada, atrayendo la atención del resto de las personas. Las puertas del vagón se abrieron y rápidamente, el desconocido la empujó y echó a correr afuera, mientras Marina era incapaz de controlar su ataque de nervios. Alguien alertó a un policía que fue corriendo detrás del hombre, pero desgraciadamente no pudo atraparlo. Horas después, Marina prestaba declaración ante la policía, describiendo con detalle lo que había visto. Algunos policías no le creyeron, aunque de cualquier manera peinaron la zona para ver si podían detener al tipo. Nunca lo encontraron. Dicen que hasta hoy, puede que haya por ahí un hombre perturbado, al que le gusta matar y cortar las manos de mujeres adineradas para pasearse con ellas macabramente. El tren del infierno. Quienes cuentan esta vieja leyenda dicen que hace muchos años, ocurrió un terrible atraco en uno de los almacenes más concurridos de la capital de España. Los responsables, 2 delincuentes muy peligrosos, huyeron del lugar dejando tras de sí a un par de muertos y varios heridos. Justo cuando la policía estaba por darles alcance, los maleantes tomaron un atajo por la estación de trenes, mientras a su espalda resonaban los disparos de las autoridades. En medio de la confusión y sin fijarse en el andén al que habían ido a parar, ambos subieron al primer tren que llegó, exhaustos. Lo primero que notaron fue que el transporte se encontraba inusualmente vacío. Además de ellos, los únicos pasajeros que ocupaban el vagón eran un vagabundo desalineado, que balbuceaba en uno de los asientos, abrazando una botella de licor envuelta en papel, y un hombre de traje, que dormía sin enterarse de nada. Apenas lleguemos a la siguiente estación, tenemos que bajar a toda prisa y correr hasta el próximo túnel, dijo uno de los ladrones, seguramente la policía nos está esperando en la parada. Pero no dejaremos que nos atrapen. Habiendo trazado su plan de fuga, los dos se echaron a reír y se ocultaron entre los asientos, para no llamar la atención cuando se acercaran a la parada. Sin embargo, se quedaron estupefactos al ver que el tren pasaba de largo por la misma, alejándose del andén en el que ya esperaban varias personas.
Y lo más raro, es que estas no parecían darse cuenta de nada. Malditos policías. De seguro saben que estamos aquí y han ordenado al maquinista que no se detenga, dijeron, coléricos, de aquí van a llevarnos directo a comisaría. Intentaron entonces trasladarse a otro vagón, pero la puerta estaba firmemente atracada. En ese momento las luces parpadearon hasta apagarse por completo. Mientras tanto, las estaciones seguían pasando de largo y el tren parecía viajar rumbo a las entrañas de la Tierra, pues a cada minuto la oscuridad era mayor y un calor insoportable comenzaba a abrirse paso dentro del transporte. Los malhechores notaron un insoportable olor a azufre y el eco de unos gritos de terror distantes. De pronto, el tren se detuvo. El mendigo ebrio pareció reaccionar, pero su rostro no era más el de un hombre viejo. En cambio, tenía una afilada barbilla roja y unos ojos demoníacos que les infundieron pavor. «Aquí te bajas tú, estafador», le gritó el hombre de traje, despertándolo y arrojándolo fuera del vagón. El tipo cayó en un foso inundado de gusanos voraces, quienes de inmediato comenzaron a arrancarle la piel. Esos gusanos van a alimentarse de ti, al igual que tú, como el parásito que fuiste, lo hiciste aprovechándote del trabajo de los demás, afirmó el mendigo. Ustedes no tendrán tanta suerte, dijo a los atracadores. Su destino es más abajo. Al siguiente día, los periódicos anunciaron la muerte de los ladrones, quienes habían sido abatidos por las balas de los policías poco antes de llegar a la estación.